Una mujer pecadora unge los pies de Jesús. Bien, hacemos un poquito de trasfondo, ya estamos en la última parte del ministerio de Jesús en Galilea. Esto se encuentra en Mateo capítulo 8, Marcos 3, Lucas 8. Y bien, lo que caracteriza a esta etapa es la hostilidad hacia el ministerio de Jesús era creciente. Juan el Bautista está preso y Jesús predica en otros poblados, su popularidad aumenta, pero también aumenta la hostilidad. Esas serían las características generales de este periodo que comienza con la historia de esta mujer, una mujer eh, que era conocida tenía mala reputación, parece que se dedicaba a la prostitución, y esta historia está en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7, 36 al 50 dice, la mujer que unge los pies a Jesús se destaca por su profundo amor y gratitud al Señor. En aquella época se permitía a toda clase de persona entrar a una casa donde estuviera comiendo algún famoso rabino para que pudiera escuchar sus enseñanzas. Pero se requería de mucha valentía por parte de una notoria prostituta para entrar en el hogar de un fariseo que se creía muy justo y que despreciaba tal clase de persona. La gratitud de la mujer que había sido levantada del lodo de una vida impura la animó a arriesgarse y acercarse a Jesús. Vino solo para ungir con ungüento precioso los pies del Señor, pero se conmovió al recordar sus pecados y le corrieron las lágrimas. Entonces, el escenario lo conocemos, esta mujer derramando lágrimas sobre los pies de Jesús, postrada ante sus pies, derramando lágrimas y tal vez con vergüenza o que de estar ensuciando o mojando a Jesús, intenta secarle las lágrimas, intenta secar los pies de Jesús con sus cabellos. Usar el cabello suelto no era común en las mujeres de buena reputación, era algo que distinguía a las prostitutas o tal vez puede también hacer referencia a una mujer que está tan metida en su acto de adoración a Jesús que no se dio cuenta, que no, que no se percató que de pronto había soltado su cabello en público. Bien, hay muchas posibilidades en cuanto a la interpretación de los textos bíblicos, por eso es bueno poder leerlos, estudiarlos. Era fácil ponerse a los pies de Cristo, porque en las comidas formales las visitas no se sentaban a la mesa, no utilizaban sillas, ¿sí? Las mesas eran más bien bajas y se reclinaban sobre cojines apoyando el codo izquierdo y con la mano derecha comían. Y entonces los pies quedaban hacia atrás. Uno puede imaginarse cómo esta mujer llegó a los pies de Jesús y uno lo ve en el contexto nuestro y de cómo hizo, se metió debajo de la mesa. No, Jesús estaba reclinado, estaban comiendo, tal vez estaba hablando a la gente y sus pies quedaban hacia atrás y ahí ella se acercó a los pies de Jesús. ¿Sí? Es probable que la mujer no pensara verter lágrimas sobre los pies de Jesús e impulsivamente los enjugó con su cabello. En aquel entonces
Soltar el cabello ante la presencia de otras personas era una grave falta de modestia. Barclay explica, al casarse una joven se ataba el cabello y jamás volvería a aparecer con él suelto otra vez, en público. El hecho de que esta mujer se soltara el cabello en público demuestra cómo se había olvidado de todos menos de Jesús. Todo el acto fue expresión espontánea de amor y gratitud. Y en contraste encontramos a este señor que se llamaba Simón, el fariseo. También era conocido como Simón el leproso porque probablemente tenía alguna enfermedad en su piel y fue curado. Simón era justo según su propio parecer y se pone a juzgar tanto a la mujer como al Señor. Dentro suyo él dice, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y respondiendo Jesús, Simón, ¿ves esta mujer? El fariseo no ve a la mujer como es, sino como era. La ve como una pecadora. Tenía sus ojos puestos en el pasado de ella y no en su presente. De veras era pecadora, pero está arrepentido y se ha transformado en santa. Al ser limpiada en su interior, está mucho más pura que el fariseo, cuya limpieza es meramente externa. Cristo contesta los pensamientos de Simón, porque en realidad no los planteó, sino que Jesús sabía lo que él estaba pensando. Pero antes de ir a esta parábola, pensaba en por qué este hombre invitó a Jesús. ¿Mm? ¿Por qué lo invitó a Jesús a su casa si lo despreciaba de esa manera? Y bueno, hay varias posibilidades. Una, que es la que luego pongo en la diapositiva, es que era prácticamente una obligación moral de alguien que tenía algún cargo principal en la sinagoga, de alguien que era un referente religioso en el pueblo o en la ciudad, cuando había una visita de algún rabino famoso o no, era su responsabilidad, su obligación de recibirlo, de invitarlo a comer a casa. Y de esa manera que su casa sirva como un púlpito, porque entonces al invitarlo a su casa debía dejar las puertas abiertas y el que quisiera acercarse podía escuchar las enseñanzas de este maestro. Entonces, esa sería una posibilidad. Otra posibilidad es que lo invitó simplemente para ver si encontraba algo con que atraparlo. Algo que dijera Jesús que luego pudiera usar en su contra. Otra posibilidad es que fuera simplemente alguien eh, que invita a la gente famosa, conocida. ¿Sí? No por eso puede ser, se extiende que por ahí parece respeto y parece por ahí. Encontramos en este episodio, por ahí vemos que Simón respeta a Jesús y a veces vemos que tiene muy poco respeto. Y luego Jesús le reclama la falta de atención, lo irrespetuoso que fue como anfitrión. Entonces, esas pueden ser algunas de las posibilidades por las que este hombre invitó a Jesús. O tal vez
sinceramente quería conocer a Jesús y quería creer en Él, pero su legalismo se lo impidió al ver a la mujer. No, tal vez la conversación, tal vez la historia hubiera sido totalmente distinta si no entraba esa mujer. Bueno, hay cosas que Dios las permite definitivamente para que salgan a luz las cosas que, los sentimientos más escondidos que uno quiere tener. Jesús contesta con una parábola y la parábola le cuenta de dos deudores, a uno que se le perdona mucho y a uno que se le perdona poco, la deuda. Entonces Jesús luego pregunta, eh, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál de los dos pensás que amo más? Acá están los datos que mencionaba anteriormente. ¿Qué aprende de Simón en este episodio? Bueno, Simón lo invitó por obligación. La formalidad que si había un rabino de visita en la ciudad, lo invitaba a casa, y las puertas debían estar abiertas para los que quisieran entrar a escuchar al maestro. Aprendemos de él a no ser hipócritas. ¿Sí? Aprendemos de él a no juzgar a las personas por lo externo, porque tal vez nos encontremos de que nosotros mismos somos más sucios que los que juzgamos. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Con la pregunta, ¿quién ama más? Jesús le preguntó, ¿quién de estos dos crees que ama más? Y la respuesta fue, bueno, al que se le perdonó más. Con esta pregunta lo que está haciendo es contrastar a Simón con la pecadora. ¿Sí? Contrasta la actitud de la mujer con la de Simón. Una mujer profundamente agradecida con Jesús y un hombre que aparentemente lo invita por obligación y ni siquiera le da una buena atención, porque hay tres reglas básicas del buen hospedador. Lucas capítulo 7, 44, le dice, se las recuerda Jesús a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Las tres reglas del buen hospedador eran lavar los pies de la visita. Los caminos eran polvorientos y era normal que alguien que viniera de afuera y quisiera entrar en una casa tuviera los pies sucios. ¿Sí? Entonces, normalmente había esclavos que se ocupaban de esa labor. Sin embargo, cuando había una forma de honrar a la visita, era el mismo anfitrión lavando los pies de la visita. Pero Simón no habrá mandado a otro que lo hiciera. Entonces, acá Jesús le recuerda, no lavaste mis pies. La otra regla era el beso de la paz. El beso era la forma de decir paz, shalom, que todo lo que hay en tu vida sea cubierto con la paz de Dios y que esta casa se llene de la paz que traes y que la paz que hay en este hogar esté en ti. Todo eso con un beso. ¿Sí? Todo eso. Entonces dice que no me diste beso. Jesús le dice, no me diste beso, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Y la tercera era ungir con 3 gotitas de esencia de rosa, o a veces se quemaba un poco de incienso. Era una forma, ahí menciona aceite, era una manera de perfumar al visitante, ¿no? Entonces, dice que nada, ninguna de estas reglas del buen hospedaje había cumplido, pero Jesús no quedó vacío, no quedó desatendido,
porque todo se lo proporcionó esta mujer humilde que derramando sus lágrimas lavó sus pies, le perfumó y le besó. Sus pecados son perdonados porque amó mucho. Jesús no quiere decir con esta expresión sus pecados son perdonados porque amó mucho. No quiere decir que el perdón divino dependa de su amor, de cuánto nosotros le amemos a Él, sino que afirma claramente, tu fe te ha salvado. Y ella ama, los pecados se perdonan por la fe. Y el amor a Dios es una respuesta, una expresión de gratitud porque amamos porque nuestros pecados ya han sido perdonados. Y una historia más que la vamos a ver rápidamente, que está en Lucas capítulo 8, del 1 al 3. Jesús sale a predicar y el apoyo de las mujeres. Bien, acá cuenta que Jesús salió a predicar y ahí menciona a algunas mujeres que le acompañaban, Susana, María Magdalena. Bien, ahí me da unos cuantos nombres. Lucas observa que las mujeres que acompañan a Jesús le sostienen. Dice que la Reina Valera le ayudaban de sus haciendas, la versión antigua, ¿no? Apoyaban económicamente y así demuestran su agradecimiento por haber sido liberada del poder demoníaco. Menciona particularmente el caso de María Magdalena, que había sido liberada y ahora ella ofrendaba generosamente para el ministerio de Jesús, eh, personas que habían sido enfermas y que ahora lo bendecían económicamente. Entonces yo pensé en este episodio y esta referencia a las mujeres, poco habitual, ¿no? No sabemos si las mujeres viajaban con ellos o no, pero lo cierto es que hay un trato con el sexo opuesto que a mí me llama la atención. ¿Y qué podemos aprender de Jesús en cuanto a su trato con el sexo opuesto? Y es que fue ejemplar, fue irreprensible. No había de dónde agarrarse. Los enemigos de Jesús lo acusaron de muchas cosas, pero nunca lo pudieron acusar de inmoralidad. Seguramente porque nadie les iba a creer. Una verdad tiene que tener una pizquita una mentira tiene que tener aunque sea un poquito de verdad para que la gente la crea. Ese poquito de verdad es el anzuelo para luego tragarse toda la mentira. Entonces, una acusación de ese tipo no la hubiera agarrado ningún pez porque no tenía nada, absolutamente nada de verdad. No había anzuelo. Entonces, no iban a pescar a nadie infraganti. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría en un tiempo en que muchos obreros y ministros caen o mayormente son acusados por conducta poco apropiada con el sexo opuesto. Ver el ejemplo de Jesús de que no pudieron atacarle por ahí porque Jesús no les dio lugar. Que Dios nos dé sabiduría y nos encontramos luego en otro video.